muchachos, tenemos en línea lo prometido es deuda, a uno de los grandes pescadores deportivos del país. Así que fue prácticamente el promotor de la pesca con devolución con tiburones. Así que cuando hablamos de tiburón vemos el emblema del señor David Dau. Bueno, Esto que parecía imposible para muchos. cómo no, amigos. Bueno, vamos a resumir, ¿no? Por los tiempos que tenemos, pero digamos que hace unos 20 años atrás, pescando tiburones como lo hacía siempre, obviamente sacrificando los tiburones como nos enseñaron nuestros grandes referentes, como Zapico Antuña, Juan Martín de Yáñez y otros grandes pescadores viejos que pescaban en San Blas y en otros lugares, y bueno, el trofeo siempre terminaba muerto, ¿no es cierto? Sí. Lo mismo sucedía con dorados y surubíes, no había otra mirada, digamos, era pesca con sacrificio la mayoría, ¿no? Y bueno, como yo ya pescaba truchas, dorados o tarariras, por ejemplo, con devolución, pensé por qué no aplicarlo también a la especie favorita mía, digamos, ¿no? Yo ya venía pescando bastantes tiburones. Y bueno, esto hablo hace unos 20 años atrás o más. Y un día dije, voy a adoptar las formas bueno, pensar en cómo sacarle el anzuelo, porque realmente no es lo mismo que cualquier otro pez. Ya sabemos que tiene una mandíbula muy grande, son muy peleadores al momento de estar al lado de la lancha, tienen muchísima fuerza, pueden pesar 150 kilos, 3 metros de largo o más, y no es lo mismo una maniobra de quitarle el anzuelo a un surubí o a un dorado que a un tiburón de ese tamaño. Entonces, bueno, lo que tuve que, digamos, poner en práctica era el método, como para quitarle el anzuelo sin que el animal se estrese o se lastime demasiado y sin que uno pierda una mano, ¿cierto? Entonces, realmente era algo difícil de lograr o complicado porque como nadie me enseñó a hacerlo, digamos que era todo prueba y error, bueno, comencé con algunas pinzas tipo de electricista, medias grandes, a las cuales le soldaba un mango más largo, le extendía el mango. Y bueno, así hice mis primeras armas con eso en ver de qué forma era mejor devolverlos. Probé con diferentes tipos de anzuelos y bueno, siempre la idea mía fue jamás cortar el cable de acero. Si voy a devolver al animal, se tiene que ir como vino, ¿no? Dejarle un elemento que lo puede molestar en el resto de su vida, ¿no es cierto? Sí. Y más sabiendo de que los tiburones viven varios años. Entonces, me preocupé por eso, por el tipo de anzuelo, la muerte apretada y diferentes cuestiones. Hasta que llegó a mí una tesis doctoral del doctor Luis Lucífora, que es oriundo de Mar del Plata, es un científico que se instaló en Bahía San Blas y en los años 2000 hizo un estudio, el cual sirvió para diferentes biólogos más, ¿no? Fue como un punto de partida. ¿Por qué? Porque no se conocían las cifras de los tiburones muertos o sacrificados por la pesca deportiva. Y bueno, llegó a contabilizar en un año, digamos, en una temporada de pesca, algo de 1.500 cazones, 470 bacotas y 380 escalandrunes. Si le erro por 10 más o 10 menos. Es así, era una cifra terrible. Sí. ¿Por qué? Porque es como una laguna. Cuando, por ejemplo, a Chasicó le llegan micros de toda la Argentina con pescadores todo el fin de semana, o más días de semana también, con 50 personas en un micro, y después de 5 años, 10 años, lamentablemente eso, por más que nosotros digamos la cañita, no afecta a los pescados, en este caso a los pejerreyes. Sí. Y sí, va a afectar porque
es una presión de pesca impresionante, ¿no es cierto? Tanta cantidad de cañas. Sí, tal cual. Bueno, no, me fui para otro lado, pero Sí, con eso quiero reflejar que no podemos decir la caña no hace daño y las redes sí. No, no, no es así, todos hacemos daño, porque para tal no cual. hacer daño, quédate en tu casa, ¿no es Sí, cierto? sí, Entonces, y ahora somos muchísimos los pescadores deportivos que quizás antes no era tanto furor, o no sé si es furor ahora, pero hay más personas pescando. Eh, y bueno, justamente sucedió en esos años que la verdad que me llamó bastante la atención las cifras de tiburones que se morían con la caña. ¿Por qué? Porque como Chasicó, como di el ejemplo recién, era una laguna donde uno iba y encontraba buenos pejerreyes y en cantidad. San Blas, para pescar tiburones, era lo sí, mismo, comparándolo, ¿no es cierto? Era un sí, lugar donde uno podía ir de diferentes provincias de la Argentina, y es famoso por eso, justamente, porque iban de todos lados de la Argentina a pescar tiburones y tenían, si el viento les permitía embarcar, asegurada, casi asegurada la pesca de varios tiburones en una salida. Lo que no sucedía en la costa atlántica ni en Mar del Plata, ni en Necochea, ni en ninguna zona cercana a Buenos Aires, digamos, a la capital, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es una reserva natural donde se conglomeran, se juntan este tipo de especies para su reproducción, para alimentarse, y bueno, hay diferentes lugares en San Blas, como el Canal Culebra y otros lugares estratégicos donde los guías de pesca se pueden posicionar con su embarcación y según la marea van a, o sea, en esas épocas, ¿no? Tenían más chances de pescar que cualquier barco o embarcación que salga en diferentes puntos del mar, aquí, como dije recién, en otro lugar de la costa atlántica, en mar abierto. No había, o sea, vos salías a mar abierto y bueno, por ahí en 10 días de entrar, en 3 tenías la posibilidad de pescar un tiburón. No todos los días. ¿Por qué? Porque es mar abierto, no había una, digamos, condición o una estructura marina que hagan que pasen por el mismo lugar que vos bajabas el ancla. claro, Tenías que tener suerte de que pase cerca. En cambio, en San Blas, sabiendo el lugar donde pasaban, por ejemplo, el Canal Culebra sí, y otros lugares mar abierto, a los cuales conozco y fui muchísimas veces, era más asegurado. Era como ir a Chasicó y no pescar un pejerrey, ¿no es cierto? Bueno, sí, entonces ese tipo de cantidad de años en los cuales fueron y extrajeron tantos tiburones, sí, el estudio arroja de que, bueno, que justamente son peces que necesitan mucha edad para ser fértiles y tener cría. Entonces muchísimos de esos que iban muriendo no tenían la posibilidad ni de reproducirse. A su vez, en esos años, las pesquerías, porque muchos podrán decir, pero vos estás hablando de la cañita, que no hace nada, pero los barcos también hacen, claro, matan, y bueno, pero hay que estudiar bien las cosas para opinar, porque muchas veces la gente opina y se deja llevar por lo que dice el vecino o lo que escuchó del tío. Entonces, la realidad es que las pesquerías de tiburón se dedican exclusivamente a pescar tiburones. Son embarcaciones que tiran espineles de 20 o 30 kilómetros, por ejemplo, con oh, anzuelos encarnados. No son los barcos que vemos en la orilla pasar cerquita y que nos enojamos y que decimos de todo porque realmente es un desastre lo que hacen con las especies, la variada y todo. Ellos no pescan tiburones, esos arrastran el mar y van pescando variada. Obviamente que si encuentran un tiburón, quizás este no pueda escaparse de esa red y lo agarra también, pero no es lo normal. Lo normal para pescar tiburones en cantidad es esas pesquerías específicas que van directamente a pescar tiburones con espineles, encarnados, anzuelos grandes, encarnados de a kilómetros. Entonces, justamente en esos años también decreció esa cantidad de tiburones que existían en el mar y los barcos pesqueros ya decidieron no realizar más ese tipo de pesca. ¿Por qué? Porque gastaban más
combustible y en claro, el pago de la gente que iba a bordo que en lo que retribuía sí, la pesca, ¿no? sí, sí, Entonces sí, pasó a ser unos años en que la pesca comercial bajó notablemente su captura, pero nosotros los deportivos desde nuestro lado, desde Mar de Ajós, Pinamar, Villa Gesell, Santa Clara, Mar del Plata, Necochea, Bahía San Blas y varios lugares más que la Argentina donde se pescan tiburones, seguíamos matando los tiburones, me incluyo, ¿no es cierto? Entonces, eh, el único extractor de tiburones masivamente era el pescador deportivo, porque ya el comercial no se dedicaba más. No estoy echándole la culpa a ninguno, los dos tienen derechos, si está permitido, lo pueden hacer, ¿cierto? sí, Entonces, ¿qué pasa? Al ver esa tesis doctoral, la cantidad que se mataban en San Blas, hablar de más de 3.000 por temporada, cotejado por un científico, no es que estoy hablando por lo que me dijo un vecino, ¿no es cierto? Vuelvo a lo mismo, es un estudio científico. sí, Esta persona se instala en San Blas y fue 2 años o 3 y bueno, hizo todo el estudio de acuerdo a toda la experiencia, contabilizando los ejemplares que venían muertos a la orilla, ¿no? Porque realmente en esas épocas, como vos dijiste en el título del posteo, hay un mito como que, bueno, la gente le tiene miedo al tiburón o terror bueno, son mitos creados por películas, ya sabemos, la de Spielberg, del sí, ni tiburón, que hablar, se come la gente. Y si bien es un animal que se come la gente también y que ataca en diferentes partes del mundo, no en Argentina, como Australia, Estados Unidos, Sudáfrica, otros lugares donde sí hay ataques de tiburones a surfistas mayormente, que son los que más están en el mar, en nuestras aguas no. Los tiburones que viven acá no. Solo se alimentan de peces, ¿no? sí, Entonces, bueno, digamos que al relacionarme con biólogos comprendí que yo estaba haciendo un mal, no estaba haciendo bien matando un tiburón. Por más que me encantaba la pesca, el desafío de todo lo que lleva esa pesca pesada y difícil, el fin era matar a un animal que, en el caso del escalandrún, que es el tema que estamos ahora tratando con Brasil y Uruguay para unirnos, ¿no es cierto?, para una protección mejor o mayor. El escalandrún solamente tiene 2 crías en toda su vida, o 4 como mucho, y necesita la hembra tener 13 años mínimo de vida para ser fértil. Entonces, muchas de las hembras que se pescaban en toda la costa, no quiero culpar a los pescadores de San Blas, sino que todos nosotros, todos los sí, que sí, pescamos tiburón, o sea, muy pocas de ellas llegaban a la edad de madurez sexual para poder tener cría. Entonces, claro, matábamos las madres, que son las que justamente más se arriman a las orillas a dar a luz sus crías, y bueno, entonces, claro, la cadena se va cortando. sí, Los tiburones empezaban a declinar, a bajar sus poblaciones, y nosotros, los pescadores deportivos, lo sentíamos, nos dábamos cuenta que año a año cada vez había menos. Culpa de los barcos que pescaron en exceso años antes, y culpa de nosotros que seguimos pescando también, y nadie nos avisó ni nos alertó de cómo era, ¿no? sí, sí, Éramos totalmente ignorantes. Lo único que sabíamos era mejorar cada día las técnicas para pescarlos, pero jamás nadie nos enseñó otra cosa. Por eso vuelvo a los antiguos pescadores de tiburones referentes. No nos enseñaron eso porque no se les pasó por la cabeza, quizás había más cantidades y no pensaban tanto en la devolución o en cuidar, ¿no? Y bueno, habrá llegado el momento y el destino en que esa tesis doctoral llegó a mis manos. Yo estaba compenetrado muchísimo con la pesca de tiburones y dije, bueno, viejo, hasta acá llegué. Si a partir de ahora yo quiero ser un pescador deportivo, voy a hacerlo como lo hago con las truchas o los dorados, que ya estaba devolviendo en esos años, y lo voy a hacer con los tiburones, ¿por qué no? O sea, ese fue el arranque mío, ¿no? Y así comencé de a poquito, a devolver uno, a devolver otro. No había celulares para filmar, entonces traté de comprarme esas camaritas. Y bueno, ahí fue que me relacionan con Raúl,
con Raúl Sánchez y empiezo a ser columnista de Pescavisión. Empecé con mis notas desde el mar, digamos, desde Santa Clara y desde Mar del Plata, es donde tengo casa. Bueno, Sí, y así fue que con Raúl, él siempre me permitió mostrar todo lo que yo quería, nunca me dijo esto no, esto sí, esto no, así que me dio libertad para hacer las notas que yo quería y bueno, fueron, ya te digo, más, no sé, 20 años de notas mostrando cómo se le saca el anzuelo, que hay que cuidarlos, que no hay que matarlos, y ese trabajo de tantos años que Pescavisión se ve en toda la Argentina, que ahora con las redes sociales y todo lo que hace esto de la pesca, ustedes no saben los nenes que existen, los chicos, seguidores míos que me escriben todos los días por todos lados, qué que lindo. tienen 7 años, 10, 15, algunos que hoy tienen 20, que tenían 7 cuando veían, ¿entendés? O sea, que generó que esos mismos nenes le digan a sus padres, vamos a pescar, pero vamos a devolverlo, no quiero ir a matarlo. Incluso los nenes, viste que las nuevas generaciones ya ven los dibujitos y los animalitos hablan. Hay un montón de cambio cultural en este sentido, Tal ¿no? cual, tal cual. Incluso no sé si en un mañana no estará mal vista la pesca deportiva también. Pero Mirá, nosotros con Sergio Salazar hemos ido a varios congresos en el norte, todo sobre la conservación y cuidado de las especies, del medio ambiente. Han estado presentes biólogos de todos tipos. Lo que nosotros recalcábamos siempre en las charlas, que eran a los chicos a quien había que apostar, porque nosotros decíamos, tal pescador, el pescador, yo decía a mi forma de expresarme, que es como el caballo viejo, no le cambia el tranco. En vez de si está con el chico empieza como a mamar esto de la pesca y devolución, y después al padre le va a dar vergüenza porque el hijo va a pescar y va a devolver. exactamente, es lo que te iba a decir. El pescador viejo, yo te digo, algunos ya me rendí, no les digo más nada, que sigan haciendo lo que quieren, que sean felices. Y total, escuchá, igualmente es pescar, no está haciendo, ¿viste? Pero dentro de lo que uno puede es informar y Tal tratar de cual. actuar lo mejor posible dentro de nuestra actividad. Y bueno, ya te digo, los pibes son los que convencen a los padres, y como vos dijiste, como bien dijiste, al padre después le da vergüenza. Exactamente. Y esa vergüenza que le da después le hace ese clic suficiente para darse cuenta de que hay algo más, que no solamente es llevarse una mandíbula para ponerla en el quincho, para invitar a tus amigos a comer un asado y decir, mirá el tiburón que pesqué. O sea, o la cabeza del surubí. Sí, Ha sí, sí. cambiado eso, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a repetir que es tanta la cantidad de pescadores deportivos de la Argentina, no solamente del tiburón, hablo del pescador en general, que ya está enterado de que los tiburones hay que devolverlos por todo este trabajo de años, que eso suma muchísimo en la cantidad de pescadores cuando van a ver a un guía de pesca, ¿no es cierto? Entonces, cada guía de pesca del mar, cuando le vienen las generaciones nuevas, los pibes, los padres, o viejos que quieren sumarse a esto, que se dan cuenta que es un pescado que está en extinción, que es un animal que hay que cuidarlo, y dicen, quiero pescar como corresponde, bueno, ya los guías de pesca también se tienen que amoldar a eso, ¿no? Pero bueno, ese sueño, ese cambio que yo quise hacer desde un punto en el medio del mar, donde imagínate que yo estaba en un gomón que no es el gomón que tengo ahora, yo empecé metiéndome con una canoa, pero o sea, tengo muchas dadas vueltas en la rompiente, terminado entre las piedras de bosta, pero digo, o sea, viendo bien de abajo cómo es la cosa, y repitiendo esto que te digo, desde un puntito en el mar llegué a traspasar países, ¿no es cierto? Con una idea. No me digas cómo fue, no me pregunten cómo fue, porque Y esto... las cosas se dan, se dan. Exactamente, no es que yo dije voy a ser el que va a revertir la historia de los tiburones de la Argentina, porque... o sea, jamás imaginé eso. Y lo que sí imaginé era que podía contagiar a mis guías cercanos,
por ejemplo, a Eduardo Cañueto, mi amigo de Santa Clara del Mar, a Mariano de la Rúa, a Leo Rodríguez de Mar del Plata, que ya empezaba también a querer devolver. Y bueno, Qué bueno. digamos, eh, gente conocida del ambiente que son guías de pesca profesionales, más otros más que ahora me estoy olvidando y no voy a seguir nombrando porque después van a decir nombré uno sí, uno no, pero todos se sumaron de una, no es que hubo un tiempo digamos, de un poquito de resistencia, ¿por qué? Porque los clientes les decían que se querían llevar el tiburón, pero fueron años, no importa. Si lo seguían matando, y bueno, un día iba a llegar el clic, ¿entendés? Sí, Entonces, sin presionar a nadie, porque uno cuando también los mató, vos no podés hacerle al otro a obligarlo de una manera, viste, como diciendo, che, pará, que ahora es así, ahora, no, ¿por qué? Porque me ocurrió a mí, no. Te tiene que llegar a vos mismo ese clic. Y ese clic que le llegó a esos guías de pesca y a los guías de pesca actuales que hay en todo el puerto de Mar del Plata y en otros lugares, o sea, está arraigado en el pescador, no es que lo hace por obligación. claro. Ya tiene una sensibilidad con eso y dice, pará que esto lo vamos a devolver porque hay menos, porque los tenemos que cuidar. Y eso es lo más importante, ¿sabes por qué? Porque actúan devolviendo una especie comprometida en posible riesgo de extinción por su propia voluntad, no porque una ley se los exija, ¿no es cierto? Exactamente. Eso es lo más grande que conseguí. O sea, ¿por qué? Porque después voy a lo de la ley. Vinieron del Ministerio de Asuntos Agrarios biólogos y el ministro de Asuntos Agrarios, que se llamaba Remes Lenicó, de La Plata, ¿no es cierto? El ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Sí, Me pidió hacer el reglamento de mar, si yo podía ayudarlos, y bueno, incluir los elementos obligatorios para el reglamento para poder pescar tiburones como corresponde, ¿no? Entonces, bueno, ahí di la serie de anzuelos y formas y técnicas que había estudiado para mí mismo durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Que los biólogos y todos los que estudian a los animales tenían su parte teórica, pero en la parte del mar, donde había que estar con el animal y todo eso, no lo tenían, eso lo tenía yo, ¿no es cierto? sí. Entonces, lo tenía yo y otros muchachos más pescadores, no digo que yo sea el único, pero digo, el que devolvía era yo, y vinieron a verme a mí por ese motivo. Bueno, resultó ser que en el año 2007 sale el primer reglamento para la pesca deportiva de mar, que, bueno, ahí es donde se incluye a los tiburones con devolución obligatoria. Los 5 más grandes tiburones que tenemos: bacota, escalandrún, gato pardo, martillo y el cazón, ¿no es cierto? Esos 5 tiburones más grandes, los más buscados por el pescador deportivo, son los que hoy, si pescas uno, tenés que devolverlo. Y bueno, años después viene otra nueva tanda de biólogos, porque conozco muchos, porque marqué muchos y ayudé a muchos biólogos, pero vino uno, Juan Martín Cuevas, con el cual, y Gustavo Chiaramonte, con los cuales armamos el proyecto Conservar Tiburones en Argentina. Y eso generó un lugar, un sitio donde todos los pescadores de Argentina que quieran participar, o sea, como voluntarios para el marcado de tiburones, nosotros le proveemos gratuitamente el marcador el punzón de titanio y los marcadores para que nos ayuden a marcar más tiburones, ¿no es cierto? O sea que a la vez de devolverlos, ellos pueden contribuir y estar unidos a un grupo de marcado, y somos 190 ya en Argentina, ya anotados con apellido y nombre, DNI, a los cuales todos los años les proveemos estas marcas importadas que no nos banca el Estado ni nadie. Esto es un proyecto entre 3 personas y lo hacemos todos nosotros, ¿no es cierto? Bastante caro, pero que los frutos son impresionantes, porque además los pescadores es como que se prenden de esta idea y los incentiva a devolver.
¿no es cierto? Participar de una tarea científica que va a ayudar. Y Son, todos estos últimos 10 años de marcado de tiburones reflejaron, por ejemplo, un tiburón marcado por el grupo de kayakistas que yo también formé, que les di mis lugares en la restinga para pescar, cerquita de la orilla, que pesquen grandes tiburones, como Miguel Bicinguerra, Fabián Mateos, y varios más. Ellos marcaron un bacota que apareció 3 años después en Brasil. O sea, no solamente comprobando que la vida post-devolución es efectiva, o sea que a los tiburones no les afecta la pelea con la caña, porque son dinosaurios, no tienen vejiga natatoria, es diferente a otros peces. No voy a explayarme en eso porque les voy a sacar todo el programa. Entonces, ese tiburón viajó miles de kilómetros hasta Brasil y fue pescado 3 años después en Brasil, ¿no es cierto?, de haberse marcado en Mar del Plata. Imagínense que para el proyecto científico, donde no hay registros en Sudamérica de un trabajo así, que es hecho por pescadores particulares y científicos, nunca existió esa unión, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en ningún lado. Esto lo creé yo con ellos, ¿cierto? qué orgullo. Bueno, hizo que ahora estos biólogos pidan a los gobiernos de Brasil y de Uruguay, porque justamente esta marca que descubrimos y otras más, y otros estudios del INIDEP y de otros lados también de Uruguay, determinaron que los tiburones son nuestros, son de esta zona sur, de esta latitud, o sea, no se van a otro lado. Antes de chicos nos decían que los tiburones cruzaban a Sudáfrica, porque en Sudáfrica se pesca el bacota, por ejemplo, una especie muy parecida a la nuestra, y se pensaba que en invierno se iban para allá, para estar en aguas calientes. Eso nos enseñaban. Y bueno, no. Todo este estudio científico dio a luz a que los tiburones que viven en Argentina son los mismos que ahora en el invierno se van a aguas cálidas del Brasil y entre medio pasan por el Uruguay, o sea que son argentinos, brasileros y uruguayos. Ese es el mayor, digamos, hallazgo o lo que más importa. Entonces, bueno, ahora se pidió una convención internacional, que es la que estamos tratando toda esta semana y que terminé hace un ratito, que es bastante... Hay que tratar con biólogos de Brasil, de Uruguay y de Argentina, y con pescadores deportivos y comerciales de Argentina, de Brasil y de Uruguay. Un montón de personas por Zoom, es todo un lío de cosas y de planillas y de cosas que realmente van a servir. En este caso es solamente para proteger al tiburón escalandrún. A ver qué es lo que sale de esto, ¿no es cierto? Mirá. Por lo pronto, nosotros tenemos el orgullo como argentinos, pescadores argentinos, de ser los únicos que tenemos un plan de marcado y que somos el 90% de los pescadores de argentinos ya convencidos a pescar con devolución los tiburones, sin ninguna ley. O sea, nosotros les estamos dando el ejemplo a estos dos países vecinos de cómo tendrían que seguir trabajando para que sus referentes pescadores deportivos de sus países se copien de nosotros y hagan lo mismo, incentivando a todos los pescadores deportivos del mar, de sus aguas, digamos, a que también empiecen a devolver, ¿no es cierto? Mira. Así que bueno, vuelvo a repetir, de un puntito en el medio del mar, con un gomón desinflado, porque no era el gomón que tengo ahora, una idea y algo que no paré nunca y seguí investigando y metiéndole garra y bueno, el destino hizo que se consigan todos estos logros y realmente es espectacular, la verdad que Mirá, es gratificante. Y para nosotros, para los argentinos es un orgullo, y para nosotros es un orgullo que seas vos, David, el promotor de todo esto, el que inició todo esto, porque es como todo, hay todo un equipo detrás que los vas haciendo a medida que va transcurriendo el tiempo, se van acercando, pero bueno, aparte de todo ese equipo, la cara visible de todo esto fuiste vos, el que empezó a promover todo esto fuiste vos, así que para nosotros, para los pescadores deportivos, es un orgullo tremendo, ¿no? Sí, yo la verdad que siempre agradezco
yo no me considero nada, solamente digo, es que tuve esa idea y que tuve la idea de contagiar a mis guías vecinos, a mis amigos, ¿no es cierto? Que pescábamos en la misma zona, para empezar, y bueno, eso se fue trasladando por diferentes lugares gracias a quien, a Raúl, que me dejó en Pescavisión mostrar que yo le sacaba el anzuelo a los tiburones, porque tener un medio masivo atrás que te ayude a hacer publicidad, Olvidate. obviamente es todo sin hablar de dinero acá, porque nadie, No, es nada no, por no. plata, es por la pasión de la pesca. Esto es por amor al arte. Exacto, y además escribí casi 18 años en la revista Panorama de Pesca, donde también Sergio Spoltor, el director, me dejaba escribir también sobre la devolución, la necesidad de devolver los tiburones, ¿no? Habré, no sé, 200 revistas haber escrito de esas. Escribí en La Weekend, en Vida Salvaje, en El Pato, sigo escribiendo en El Pato cuando quiero, en cualquiera, cuando quiero, pero digo, no tengo tanto tiempo, pero el objetivo ya se consiguió. Y con respecto a los tiburoneros, que son amigos míos, un montón, que seguían matando tiburones, y que siguen siendo amigos míos, porque yo porque mate un tiburón no voy a dejar de ser amigo, No, por ¿cierto? supuesto. Porque somos todos pescadores. Sí, Entonces, verdad. y esos tiburoneros, que eran los más difíciles de convencer, hoy están unidos al grupo Conservar Tiburones y están marcando tiburones. O sea, es muy buena esta movida, es una cosa espectacular. Y ojalá que, yo qué sé, que se pueda, digamos, copiar o tratar de llevar a otro tipo de especies en el río, por ejemplo, como los dorados, los surubíes, que vi que estaban haciendo marcaciones de dorados. Sí, sí. Es difícil realmente la situación del río, porque compartís también varias problemáticas, países, ciudades y provincias con diferentes reglamentaciones, yo qué sé, ¿no? Un lío, pero digo, esto a los tiburoneros nos sirvió muchísimo. Y Bueno. no solamente para que los tiburones sigan con vida en el mar, sino para que se reproduzcan, ¿no es cierto? El bacota, por ejemplo, puede vivir 50 años, justo la edad que tengo yo. Bueno, sí, pueden vivir 50 años los tiburones bacota, y ellos tienen más crías, tienen hasta 20 crías pueden tener, no 2 solas como el escalandrún, que es el que más en riesgo está, por eso es el que más hay que cuidar. Entonces, el bacota, siempre vemos que hay más cantidad, porque justamente tiene más crías. Ahí justamente estamos viendo los videos, perdóname que te corte, David, y te vemos caer al agua, bueno, y justo que te va detrás de un tiburón. Pues estás loco, hermano. Bueno, vos sabés que dentro de la... Bueno, pero voy a cerrar antes lo del bacota. Sí. Entonces, decía que son los que más cría tienen, pero con un problema también, que las hembras necesitan tener más de 20 años para tener cría. O sea que es todo muy longevo, hay que esperar muchísimo, por ahí 2 generaciones para tener... o sea, realmente no es un pejerrey que tiene, vos cuidás un año la laguna y bueno, al otro año tenés... ya está, sí. Bueno, esto necesita mucho tiempo, mucho estudio, y bueno, como justamente necesitaba hacer más ruido y hacer más llegada de que había que devolver los tiburones, un día, como una vez se me metió en la cabeza devolverlos y no paré más, un día se me metió en la cabeza, cuando sacaba el anzuelo, agarrarme de las aletas de un bacote y meterme que me lleve para abajo del mar. Y imagínate, en mi casa, bueno, estaban todos locos. Bueno, hasta que fui a nadar, estuve como un año nadando en una pileta acá del club, me preparé porque sé que en la restinga te lleva el agua contra las piedras. Pesco en lugares donde son medios locos, ¿no? Medios peligrosos. Y bueno, ahí justamente con Daniel Iso y Adrián Flex, 2 amigos míos, y Daniel, bueno, obviamente, sí. Pescavisión. Sí, los conocemos, sí. Resulta que pescamos uno muy grande y les dije, bueno, miren que me voy a tirar al agua porque quiero que me filmen así. No, pero vos estás loco, y que esto, que lo... Bueno, hasta que una nota de color,
Daniel me dijo, bueno, explícame cómo arrancar el motor, porque se pensó que yo no subía más. O sea que se tenían que volver solos al puerto. Bueno, la cosa que le mostré cómo se arrancaba el motor, ay Dios, me acuerdo y me muero de risa. La cosa le digo, vos quedate tranquilo que yo voy a subir, ¿viste? Bueno, así fue que me tiré justamente para darle más publicidad y Qué bueno. que tenga más algo raro, ¿no? Que llame la atención. Uy, se tiró con el tiburón. Y bueno, me llevó como 3, 4 metros para abajo de golpe y el frío del agua era impresionante. Pegó en verano, ¿no? Estamos hablando en verano, el frío del agua fue terrible. ¿Por qué? Porque uno está calentito con el sol arriba. Claro, sí, tal cual, el cambio de temperatura. Claro, aparte cuanto más te sumergís, viste, más fría, justo habría una corriente fría, pero yo no podía hablar como que había caído en el hielo, ¿no? Eso fue más peligroso que el tiburón mismo. Pero el tiburón no le... Nada, el tiburón se quería ir, ya bastante que lo habíamos molestado con el anzuelo. Todas las especies, David, todas las especies son iguales, son de migrar muchos kilómetros. Bueno, es todo un estudio, pero ¿vos me hablas de las especies de tiburón? Sí. Sí, las especies de tiburón andan entre Brasil, Argentina y Uruguay. Está bien. Así que todas se mueven por ahí. No sé específicamente por ahí el martillo, que también va para Brasil, pero hay mucho para aprender, ¿no? Por ahí no te podría explicar y decir esto es así, porque mañana es de otra forma. ¿Entendés? Porque todo va avanzando, se va estudiando. Así que es muy lindo y realmente mechar al estudio científico con la pesca deportiva y que los pescadores deportivos ayuden y encima de paso no están matando al animal y este mismo puede quedarse en el mar para reproducirse, es maravilloso. Y por otro lado, los tiburones, y esto es muy importante, todos los tiburones son los reguladores de la salud de los océanos. Por ejemplo, se muere una ballena en el mar y se la comen los tiburones. En cambio, si faltan tiburones, esa ballena va a traer enfermedades al lugar donde queda reposando, digamos, ¿no? Por ejemplo, en lugares donde faltan los tiburones, otras especies proliferan por demás y se comen a otras que deberían tener una cierta cantidad. Por ejemplo, no sé, es como que te diga que faltan los bacotas y se comen, o sea, faltan los bacotas que se comen a todas las pescadillas. Claro. Entonces va a haber mucho más pescadillas, ¿no es cierto? Va a haber el triple, pero esas se comen a un pejerrey. Y así se destruye toda la cadena, porque todo tiene un equilibrio. Exactamente, hay un desequilibrio total. Claro, y como el hombre vive también de la pesca, con redes, la pesca de mar, digamos, tiene que hacerlo sustentable, porque en el momento que esas cadenas se van rompiendo bastante, después cuando no encuentra ni a los pejerreyes ni a las pescadillas, porque a las pescadillas se los comió otro, porque la merluz y así sucesivamente. Entonces, digamos que el depredador tope del océano es el tiburón. Y si falta, es como que falte el león en la selva. Entonces todo se desequilibra mal. Así que, David, mira, es lindo hacerte una nota vos, no tenés que preguntar nada. Es un libro abierto, lo hago. Así que ahí los muchachos se ríen. La verdad, todas las preguntas que preparé las dijiste todas sin que te las pregunte, así que... No, menos mal que no me preguntaste porque si no me pierdo y voy para cualquier lado. Déjame que hable y ahí me largo, ¿viste? Cuesta abajo. No sabes la seña que está haciendo Ale, dice que se va a perder. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué querés? Viene de allá del lobo del jefe este. Sí, viste, Raúl me enseñó de chiquito a volasear. Así que bueno, un capo, Raúl. A quien aprovechamos para mandarle un saludo y ya prontito lo vamos a estar invitando en Puerto de Pescadores también. Un grande. Qué grande, Raúl. Un grande de la comunicación de la pesca de la Argentina. Exactamente. Nosotros le tenemos tanto aprecio, tanto respeto que no sabes, un tipazo. Para nosotros es algo que está allá arriba. Yo creo que uno de los mejores conductores del programa de pesca, pero lejos. Sí, con una naturalidad, con una pasión. Es única, la verdad que lo felicito. Impresionante. Y este año estuvimos con Daniel y con Raúl y
y varios amigos más de Pescavisión en Galápagos pescando marlines. Así que estuvimos todo el equipo junto de Pescavisión pescando atunes y marlines en el Ecuador. Qué bueno, qué bueno. Nos dimos el gusto, sí, sí. Así que bueno, David, ¿qué decirte? Seguro que gastronomía nos faltó esa, pues, ¿no? Con el señor Raúl Sánchez. No, dice seguro Ale. que no. Seguro que no. Sí, vos sabés que en Galápagos, las excursiones que yo armo allá con amigos míos, que vamos todos los años, en la embarcación viene es un guía naturalista que es del Parque Nacional Galápagos, porque para salir a pescar con todas las de la ley, ¿no es cierto? Necesitas ir con un guardafauna arriba del barco. Pero, Sí, no es como acá. sí, te entiendo. Bueno, el tema es que esta persona tiene un cupo que nos permite, por ejemplo, traernos un par de pescados por día. Así que todos los días con los amigos nos traíamos un atún o un jurel o un pez limón grande o un guajú o algo, y Sí. tengo amigos en los restaurantes ahí en la orilla, en las Islas Galápagos, porque ya hace como 10 años que voy seguido. Y me hice de amigos, y bueno, le dejamos el pescado, nos vamos a bañar al hotel, a la pileta, yo qué sé, y a la hora o 2 horas tenemos nuestra misma pesca en la mesa. Así que imagínate si comimos con Raúl, ¿no? ¿Quién ganó? No. ¿Quién ganó? Para darles una idea... Dijo Ale, ¿quién ganó? Dice, ¿quién ganó? Dice. No, yo le gano. No sé si le gano. No Sí, le gano. sí. Estamos ahí. Raúl siempre dice, Pero al único que no le puedo ganar es a imagínense David. que... Mirá, dice Ale que al único que no le puedo ganar es a David, dice, que siempre dice Raúl. Al único que no le puedo ganar es a David, dice. No sé. Hemos jugado, mirá, hemos comido unas milanesas que nos hacían, no me acuerdo en qué lugar, y eran tipo, no sé, un surubí de grasa. O sea, medía como 40 centímetros. Y un día competimos, no podíamos más. Era impresionante. La paella Decía, de yo me ensalada. como otra. Bueno, yo también, casi Paella nos de echan. ensalada. Bueno, Y dice la paella de escalada, dice. también, pobre paella. ¿Cuántos platos? Dice. Ahí murió gran cantidad de seres vivos del mar. Ahí no hubo devolución. Vos sabés que antes de ir a Galápagos me invitaron a pescar a Panamá, que ahora va a salir el video de varias especies que nunca había pescado yo. Y me comí todo, fue un viaje que estaba todo incluido, y bueno, hice honor a Raúl, ¿no? Y le mandaba fotos de acá de todo lo que comía. Claro, volví y en febrero me fui a Galápagos con ellos. Resulta que volví con 116 kilos. Yo peso siempre 103, 102, ¿no? Mido 1,87 m. Y aumenté más de 12, 13 kilos. No, terrible. Así que esta vez me pasó factura el viaje con Raúl. Bueno, David. La cuarentena me vino bien para hacer un gimnasio, así que recuperando bien. Bueno, David, desde ya muy agradecido, muy linda nota. Ya te digo, no necesité hacerte preguntas ni nada por el estilo, ni los muchachos tampoco, todos acá. Todos prestándote atención, escuchándote, también muchos saludos que ahora los vamos a nombrar después del llamadito con David. Gracias a todos los que se comunican. Algo que no quiero olvidarme, que es muy importante para el tema de tiburones, que como en su momento gran noticia fue que se empezaba a hacer la devolución de los tiburones, hoy la noticia es, no sé si estarás pasando un video con esta modelo de Estados Unidos que me invitó a pescar. Sí. Bueno, ahí conocí con el guía ese que es amigo mío, que voy siempre, que pescamos cerca de Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, donde está la NASA. Ahí pescamos tiburones lobo de 200 a 250 kilos con anzuelo circular, que es justamente lo que se viene ahora en la Argentina, porque se lo presenté a los biólogos. Hice mis pruebas en Mar del Plata pescando escalandrunes, que es el tiburón que más se traga el anzuelo y se muere. Ahí lo estamos viendo. Bueno, ese anzuelo con la punta doblada para adentro, o sea, todo redondo, parece... Vos lo ves y decís, yo ese anzuelo no lo quiero, no me lo compro porque no voy a clavar a nadie con esto.
esto, ¿no? Mm. Bueno, trabaja de una manera espectacular, hace que los tiburones que tragan mucho, como es el escalandrún, no el bacota, que se pesca a flote, generalmente a flote, y necesita morder la carnada para tragar, entonces se encuentra con el fierro del anzuelo, y uno ya lo clavó, entonces se clavó de la boca. No puede tragar antes el bacota, necesita morder y seccionar la pieza. En cambio, el escalandrún, que es lento, que va por el fondo, que es el que estamos tratando de cuidar ahora, que es el más en peligro de extinción, justamente por esto es el más en peligro de extinción, porque se traga los anzuelos. Sí. Entonces vos, cuando lo querés devolver, cuando viene hasta el lado del bote o de la orilla, el anzuelo está en el estómago. Y por más que lo devuelvas, se cree que se muere. Tiene daños internos que no le hacen bien. Entonces, al ver cómo actuó ese anzuelo en Estados Unidos, se me prendió la lamparita enseguida y dije, esto es para los escalandrunes, para la pesca de fondo, y bueno, ya hemos pescado varios, y yo ahí en los videos que te pasé, y cualquiera puede entrar en mi Facebook, que probé con escalandrunes, y vienen todos, por lo menos todos los que pesqué yo, vienen de la comesura de la boca, vienen en la orillita, como el peje que lo clavaba del labio, así. Entonces, eso hace una devolución más limpia, que se saque el anzuelo y el bicho no tenga ningún problema, ¿no es cierto? Que no le lastimen órganos internos. Así que, como en un momento la noticia fue la devolución y llamó la atención a todo el mundo, ¿cómo? Hay que devolver los tiburones. Bueno, hoy lo que se va a imponer, y es lo que estamos hablando con los 3 países, lo que se viene para cuidar esta especie tan necesaria para el mar, que está en peligro de extinción, como el escalandrún, es el uso del anzuelo circular. Bien. Y David, toda esta información para todos aquellos que por ahí se van encontrando en estos momentos, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Dónde podemos hacer preguntas y todo lo referente a lo que son esta hermosa especie? Y por supuesto con vos, ¿no? Bueno, mira, aprovecho para decir, todos aquellos pescadores de Argentina que se quieran sumar al plan de marcado nacional de tiburones que armamos con el grupo Conservar Tiburones en Argentina, pueden escribirme a mi Facebook privado, por ejemplo, en un mensaje privado, o directamente al grupo Conservar Tiburones en Argentina, que tiene Facebook también, o Instagram, o a mi Instagram también, a cualquier red social de cualquiera de los dos, ya sea mía o del grupo, y bueno, si se lo mandan a ellos, los científicos, los biólogos van a ver de qué localidad es cada pescador y le va a preguntar dónde pesca, cómo, y si está de acuerdo le va a enviar gratuitamente el kit de marcado, ¿no es cierto? No, está bien. Y si me lo mandan a mí, yo también le voy a explicar lo mismo y los voy a derivar con la persona encargada de enviarle los kits de marcado. Eso por un lado. Y por el otro, la convención que estamos llevando ahora, el primer taller internacional para Sudamérica, para esta parte, digamos, para cuidar al tiburón escalandrún, es privado. Eso no puede entrar nadie a verlo porque se va a hacer otro más en noviembre y de ahí van a surgir las peticiones a los políticos para cambiar. De ahí van a salir nuevas reglamentaciones, digamos, ¿no es cierto? Entonces eso es todo privado, de ahí no pueden entrar a ver nadie, pero sí pueden consultar y ver mucha actividad sobre pesca de tiburones en los videos. Van a la sección videos de mi Facebook, a YouTube mío o a la página Conservar Tiburones en Argentina. Le pueden hacer cualquier consulta por mensaje privado que los científicos y los biólogos, el que encuentre el mensaje se lo va a responder. Muy bien, David. Desde ya, bueno, muy agradecido. Gracias por recibirnos y por dejarnos... Es un gusto compartir con ustedes siempre que me llamaron pude. Además, hablo con todas las radios que estén, digamos, unidas a pensar en positivo y a estos buenos cambios que son, en realidad, ustedes siguen ayudando, porque al transmitir esto más personas se siguen enterando. Entonces a mí también me encanta, ¿entendés? Yo lo veo de esa manera y el agradecido soy yo y todo el grupo de biólogos que saben y seguro que después van a escuchar la audición esta. Muy bien, muchísimas gracias, David. Sabés que contás con nosotros para lo que necesites, amigo.
desde nuestro granito de arena para poder difundir o hacer todo lo necesario para que esto siga su curso, que cada vez se expanda mucho más, que cada vez más tenga adictos de lo que es la pesca con devolución del tiburón. La verdad que, qué decirte, orgulloso de vos y muchas felicitaciones por todo esto que estás realizando, David. Bueno, gracias de corazón. Y ojalá podamos ir a pescar peje pronto, loco. Ojalá, no me hablé. Héctor. Mirá, Héctor. Mirá, Alejandro está desesperado, parece. Todo loco. Dice que no lo puede parar a Pascual, no, están los dos locos. No los puedo ver, pero me los imagino. No los veo porque tengo una señal acá donde estoy ahora que anda a cuerda, imagínate, así que ni puede salir en la pantalla. No, Por favor, sí. Héctor, pregúntale a David, A ver. además de la pesca del ¿Qué tiburón, dice? Esperá, ¿qué otras ¿cómo? especies, que además de la pesca del tiburón, qué otras especies lo sorprendieron más pescar? Una de río y una de mar. Ah, de todo. dice Andrés que aparte del tiburón, ¿qué especie más? Yo sé de una, que me parece que lo he visto pescar en una, porque este pesca de todo, ¿no? Pero, Claro. ¿cuál te gustó más? ¿Si de río o de mar? En sentido, en la Una y pesca. una. Una y No, una. no me podés hacer esa pregunta. ¿Viste? Esa pregunta es de principiante. Claro. No. Es que tiene tantos videos con La pesca tantas es una especies. sola. Ahí está, ¿viste? La pesca es una sola. Yo sabía que te iba a recontestar eso. Escúchame, donde te encuentres físicamente, al lado de una zanja pescando rana, Ahí está, esa. o en el medio del océano con un marlín, olvidá. Una vuelta, ahora aprovecho a contarlo, lo vi pescar rana en una zanja. Le digo, David, se vi encima la pescó la rana, 2 segundos, tiró Sí, le hice el pique en vivo. y lo hizo en vivo. Y le dije, David, dice, todo es pesca. Con una pasión me lo dijo, por eso sabía que te iba a contestar eso. No hay elección ni de río, ni de mar, ni nada. No, a mí, Todo a mí es pesca. soy un fanático, un adicto a todas las pescas, todas. Así que bueno, David, desde ya muchísimas gracias y amigos, estamos en contacto. Gracias por este momento que tuviste con nosotros. Muchísimas gracias. Por favor, al contrario, gracias a todos ustedes, un abrazo a todos los de la mesa que ahora están en cada casa y a todo el público de la audición. Bueno, muchas gracias, David. Estamos en contacto. Chao, David. Chau. Ahí Chao, te David. saludan todos los muchachos. Un abrazo. Muy bien. Ahí estaba, David Au, un grande, ¿Qué decirle? ¿Qué nota, muchachos, ¿Qué les pareció? Sí, no, la verdad que, bueno, hablar siempre con David, como decís vos, no tenés que ni hacerle pregunta, ¿no? O sea, prácticamente todo lo que la duda que tiene en cuanto a ese tipo de pesca y especie, te la da toda sin preguntar, así que fue muy claro y bueno, un proyecto ambicioso y grande, así que bueno, la verdad que nada más que felicitarlo, ¿no? Porque hay que hacer esas movidas gigantes, no es fácil. Sí. La verdad que sí, bueno, ahí justamente Negro Perazo me pone desde el norte, desde el litoral, comunicándose por WhatsApp, no sé, deben haber un montón de mensajes, al 1565 17 24 87, un libro abierto, te va a quedar chico el programa, dice, les va a quedar chico el programa, muchachos. La verdad que sí, da una satisfacción enorme escucharlo, de algo que, como dijo él, nació allá en el mar, arriba de un barquito chiquito, un kayak prácticamente. Héctor, tiene su página web davidau.com.ar. ¿Sí? Bien ahí. davidau.com.ar, ahí tienen una variedad de videos realmente impresionante y una variedad de fotos realmente increíble. Una muy buena página web también. Tal cual, estoy viendo todos los mensajes.